Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la anatomía del sistema de conducción cardíaco o el sistema cardioconector. Hemos realizado un esquema y en el esquema dividimos este sistema de conducción o cardioconector en dos grandes segmentos. El primer segmento, el segmento atrioconector o atrionector, que se encuentra exclusivamente en la aurícula derecha, consta de dos porciones. La primera porción, el nódulo sinusal, o también conocido como nódulo de Cade y Flack o nódulo sinoauricular, y los tractos o haces internodales, que están conformados por el haz anterior o de James Bachman, el haz medio o de Benkebach y el posterior o de Torel. El segundo segmento, el segmento ventrículo-nector o segmento ventrículo-conector, que se encuentra parte en la aurícula derecha y parte en el ventrículo derecho, consta de tres porciones. La primera porción es el nodo o nódulo de Ashov-Thabara, también conocido como el nodo auriculoventricular o simplemente la unión auriculoventricular. La segunda porción, el haz o el fascículo de His, que se va a dividir en dos ramas, la rama Thabara derecha y la rama Thabara izquierda. A su vez, esta rama Thabara izquierda se subdivide en tres fascículos: el anterior izquierdo, el medio septal y el posterior izquierdo. Y para terminar tenemos la tercera porción de este segmento, que es la red de Purkinje. Comenzamos a describir la primera porción de este sistema cardionector, el segmento atrionector o atrioconector del sistema de conducción cardíaco. Les recuerdo que está conformado por dos porciones: el nodo sinusal o nodo sinoauricular o de Cade y Flack, y los haces o tractos internodales. Acá tenemos un corte frontal del corazón donde vemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior, además de la valva posterior de la valva tricúspide. También vemos al ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y sus respectivos tabiques, el septo interauricular, el septo interventricular y los dos tabiques auriculoventriculares, el izquierdo y el derecho. Noten ustedes que la porción más complicada de mi dibujo está en la aurícula derecha. Pues bien, en esta asienta todo el segmento atrionector y parte del segmento ventriculonector de este sistema de conducción. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de la aurícula derecha. Ustedes bien saben que para su mejor estudio y comprensión, la aurícula derecha se la ha comparado con un cubo. Imaginemos que este cubo es la aurícula derecha, pero en un corazón en posición vertical, y por tanto va a tener 6 paredes: la superior, la pared inferior, la anterior, la posterior, la externa y la interna o septal. Ahora vamos a cambiar de posición al corazón y la vamos a tener en posición in situ. Noten que las paredes también han cambiado de posición y por tanto van a cambiar de nombre. Por tanto, la que en el corazón vertical era la pared superior, en un corazón in situ ahora va a ser la pared posterior. Del mismo modo, la inferior en un corazón vertical ahora pasa a ser en un corazón in situ como pared anterior. La pared anterior pasa a ser como pared superior. La pared posterior
en un corazón vertical, ahora en un corazón in situ va a ser pared inferior, mientras que la pared externa y la interna o septal no sufren modificaciones con su nombre. En este dibujo vamos a poder observar 3 de estas 6 paredes que habíamos mencionado, y son la superior en un corazón vertical, la posterior y la interna o septal. Vamos a ubicarnos ahora en este gráfico. La pared superior o posterior en un corazón in situ muestra acá la desembocadura de la vena cava superior y la crista terminalis. En la pared interna o septal vamos a poder observar la fosa oval rodeado por el anillo de Bussens. Y en la pared posterior o inferior en un corazón in situ vemos la desembocadura de la vena cava inferior con su respectiva valva, la valva de Eustaquio, y también la desembocadura del seno coronario con su respectiva valva, la valva de Tevesio, además de este repliegue membranoso denominado banda del seno que contiene al tendón de Todaro. Antes de hablar del nodo sinusal o de Katy-Flag, vamos a comprender mejor esta estructura anatómica, la crista terminalis o cresta terminal. Embriológicamente, esta estructura representa la unión entre el seno venoso y el resto de la aurícula derecha. En la cara o pared posterior de la aurícula derecha, la crista terminalis comienza a nivel de la desembocadura de la vena cava superior hasta la desembocadura de la vena cava inferior. Noten que en la parte media tenemos una eminencia, el tubérculo de Lober. La función de este tubérculo de Lober es desviar la columna sanguínea que ingresa por la vena cava superior y desviar la columna sanguínea que ingresa por la vena cava inferior. Vamos a imaginar que esta hoja que les tengo preparado acá es la crista terminalis. Este relieve vendría a ser la crista terminalis y comienza, como les dijimos, en la desembocadura de la vena cava superior y termina en la desembocadura de la vena cava inferior. Delimita claramente dos porciones diferentes en la aurícula derecha: la porción lisa, que corresponde al seno venoso, y esta porción trabeculada, de donde nacen los músculos pectíneos y se van a dirigir hacia la cara externa del corazón. Ustedes pueden notar que este relieve, que es visto desde adentro del corazón, si lo vemos por el lado opuesto, es decir, por fuera de la aurícula derecha, vamos a notar que está representada por un surco, el surco terminal o sulcus terminalis, que igual delimita la unión entre el seno venoso y el resto de la aurícula derecha. El nodo sinusal o de Katy-Flag comienza a nivel del ángulo comprendido entre la vena cava superior y el resto de la aurícula derecha. Está dentro del espesor de lo que es la pared de la aurícula derecha. Para comprender mejor, acá les he dibujado un segmento de la pared de la aurícula derecha. Está conformado, como ustedes saben, por 3 capas. La más interna es el endocardio, la media el miocardio y la más externa vendría a ser el pericardio o el epicardio. De nuevo, endocardio, miocardio y pericardio. Sabemos que en la parte interna está representado por la crista terminalis a este nivel, y por el otro lado, el lado opuesto, tenemos al sulcus terminalis o surco terminal. El nódulo sinusal comienza a nivel del surco terminal y es subpericárdico. Acá está el pericardio, por tanto sería subpericárdico. A medida que avanza, se va introduciendo más y más en la pared de la aurícula derecha hasta ser subendocárdico. Este nodo sinusal
tiene la forma de un uso o de una coma. Sus dimensiones son 10, 20 hasta 30 milímetros de longitud por 2 a 5 milímetros de ancho y 3 a 4 milímetros de espesor. Bien, ya conocemos al nodo sinusal. Ahora describimos los haces internodales o tractos internodales de este sistema de conducción. Tenemos tres haces internodales, que son el anterior o de James-Bachmann, que nace a nivel del borde anterior del nodo sinusal, pasa por delante de la vena cava superior hasta el borde anterior del septo interauricular. Acá se divide en dos ramas, una que va a la aurícula izquierda y la otra que sigue el borde anterior de este septo interauricular y llega hasta la unión auriculoventricular o nodo de Ashok-Tabara. El otro haz internodal, el medio o de Benkebach, tiene un trayecto variable y llega también a la unión auriculoventricular o nodo de Ashok-Tabara. Y el haz o tracto posterior o de Torel sigue muy cerca a la crista terminales y los músculos pectíneos y llega de igual forma a la unión auriculoventricular o el nodo de Ashok-Tabara. Ahora seguimos con la segunda porción de este sistema cardiolector, el segmento ventrículo-lector o ventrículo conector. Recordemos que está compuesto por el nodo auriculoventricular o de Ashok-Tabara, el haz o fascículo de His, la rama Tabara derecha y la rama Tabara izquierda. A la vez, esta rama Tabara izquierda se subdivide en tres fascículos, el anterior izquierdo, posterior izquierdo y medio septal. Todo este segmento termina en una red subendocárdica que se distribuye por todo el miocardio, denominado red de Purkinje. Entonces repasemos el triángulo de Koch. Consta de tres bordes. El borde superior, dado por la banda del seno, el borde anterior e inferior, por el margen posterior del orificio auriculoventricular derecho, y el borde posterior e inferior, dado por la valva de Tevesio. Este nodo de Ashok-Tabara comienza un poco por debajo y por dentro de la valva de Tevesio y termina en el ángulo entre el tabique interauricular y el lugar donde se implanta la valva interna o septal de la tricúspide. Si bien Ashok y Tabara presentaron en un principio a este segmento como un nodo o un nódulo, hoy se sabe que no tiene límites bien definidos y por eso algunos autores prefieren denominarla la unión auriculoventricular. Esta unión auriculoventricular consta de tres porciones y son la porción de las células transicionales que tiene a la vía lenta y a la vía rápida, la porción o zona compacta y la porción penetrante. Esta porción penetrante se introduce o atraviesa el trígono fibroso derecho del corazón y se continúa como el haz de His o fascículo de His. El haz de His o fascículo de His es continuación directa de la unión auriculoventricular. Es un cordón fibroso delgado y muchas veces aplanado, que tiene por longitud 30 a 40 milímetros de largo, por 1.5 milímetros de espesor, por 2.5 milímetros de ancho. Transcurre por el borde anterior y la cara derecha de la porción membranosa del tabique interventricular y llega y termina a nivel de la porción muscular de este tabique, donde se divide en dos ramas, la rama Tabara derecha y la rama Tabara izquierda. La rama Tabara derecha, que parece ser continuación directa del fascículo o haz de His, desciende por la cara derecha de la porción muscular del tabique interventricular y llega a nivel de la base del
pilar anterior del ventrículo derecho, donde transcurre por el moderator band, la banda moderadora, el fascículo arqueado o la cintilla ansiforme, llegando hasta el infundíbulo pulmonar, donde se ramifica y se distribuye por todo el miocardio, dando lugar a parte de la red de Purkinje. En cambio, la rama tabara izquierda, que más bien parece una colateral de este fascículo o haz de His, mide aproximadamente 20 a 40 milímetros de longitud por 8 a 12 milímetros de ancho. Ingresa o penetra por la porción membranosa de este septum o tabique interventricular, llegando así al ventrículo izquierdo, donde después de un corto trayecto da lugar a 3 fascículos, que son el fascículo anterior izquierdo, que llega hasta la base del pilar anterior del ventrículo izquierdo, donde asciende y va dejando ramificaciones para la red de Purkinje. El otro fascículo, el fascículo posterior izquierdo, que llega a la base del pilar posterior del ventrículo izquierdo, donde también asciende y va dejando ramificaciones para la red de Purkinje. Y por último tenemos al fascículo medio septal, que transcurre por la cara izquierda de esta porción muscular del septo o tabique interventricular y termina dando ramificaciones para la red de Purkinje. Bueno, ya hemos explicado todo este sistema de conducción o cardioconector y ahora vamos a explicar la irrigación de cada uno de estos segmentos. Y para concluir, este sistema de conducción o sistema cardioconector, hablaremos de la irrigación. Comenzamos hablando del nodo sinusal o nodo sinoauricular o de Kegel-Flach, que está irrigado en un 60% de los casos por la coronaria derecha y en un 40% de los casos por la arteria circunfleja, que es rama de la arteria coronaria izquierda. En cambio, la unión auriculoventricular, en un 85 o 90% de los casos, está irrigado por la arteria septal superior, que es rama de la coronaria derecha, y en un 10 a un 15% de los casos por la arteria circunfleja. El haz de His o fascículo de His está irrigado por la primera superior, que es rama de la septal posterior de la coronaria derecha. Noten que esta arteria es la misma que esta de acá. Y en otros casos, este haz de His está irrigado por ramas septales de la descendente anterior, que les recuerdo es rama de la arteria coronaria izquierda. La rama tabara izquierda está irrigada por ramas septales anteriores de la descendente anterior y en otros casos por ramas de la arteria circunfleja. El fascículo anterior izquierdo, que es una rama de la rama tabara izquierda, está irrigado por las septales anteriores o ramas septales anteriores de la descendente anterior y algunas ramas que irrigan la unión auriculoventricular, que ya lo habíamos descrito en este segmento. El fascículo posterior izquierdo, que es rama de la rama tabara izquierda, en su porción proximal está irrigado por ramas que irrigan la unión auriculoventricular y en su porción distal está irrigado por ramas septales posteriores de la descendente posterior de la coronaria derecha. Y el fascículo medio septal, que es otra rama de la rama tabara izquierda, está irrigado por ramas perforantes septales de la descendente anterior, que a su vez es rama de la coronaria izquierda. Y para terminar tenemos a la rama tabara derecha, que está irrigado generalmente por la segunda arteria septal anterior, que es rama de la descendente anterior, y les recuerdo, esta es rama de la arteria coronaria izquierda. Bien, si a usted le gustó este video,
no se olvide darle un like. Y si quieres seguir viendo más videos relacionados con medicina, suscríbase a mi canal. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Audio Jungle.